Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Bueno, hablemos de los niños, del desayuno, de las meriendas, de las colaciones de los niños. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Estamos dentro de la serie de alimentos saludables. Algunos saludables para matarte, saludables para el bolsillo de la fábrica que lo hace, pero vamos a entrar un poquito en detalle de qué se compone este tema. Fíjense, vamos primero a ver cómo se lee una etiqueta, para aquellos de ustedes que no la han visto anteriormente. Una etiqueta, cuando usted va a leer una etiqueta de nutrición, usted va a mirar siempre primero cuál es la porción. La porción le dice a usted lo que está aquí abajo, que son los datos nutricionales o el contenido de carbohidratos o de lo que sea, va a ser en relación a esa cantidad. Los fabricantes, que no son bobos, juegan mucho con la porción. Por ejemplo, usted puede ver que una Coca-Cola pequeña le dice, pequeña, de una Coca-Cola de a veces de 16 onzas, le dice que tiene 2 porciones. Eso es falso, porque realmente ellos saben que la persona toma la Coca-Cola en la mano y se la toma completa. Pero una forma que tiene el fabricante de hacerle parecer a usted de que eso tiene menos carbohidratos o menos calorías o menos azúcar, lo que sea, es poner una porción más pequeña, aunque no sea real. Lo mismo pasa con los cereales, donde le dicen que está el cereal, usted utiliza 1/4 de taza, que son 2 onzas, una cosita así de pequeña, ¿no? Cuando que todo el mundo sabe que usted echa ese poquito y por más leche y otras cosas que eche, no le llena. Por lo tanto, usted le va a echar el doble o el triple, lo que sea, ¿no? Así que usted tiene que mirar siempre cuál es el tamaño de la porción, para que no deje que lo engañe con eso. Mire el tamaño de la porción y luego entonces ve. En el caso de nosotros, como estamos utilizando tecnología de mejorar el metabolismo, queremos reducir los carbohidratos refinados o lo que en este libro, El Poder del Metabolismo, llamamos los alimentos tipo E, que son los alimentos que engordan, y engordan pues porque son carbohidratos refinados, se convierten en glucosa, al convertirse en glucosa, pues obligan al páncreas a producir mucha insulina y eso le engorda. La forma de adelgazar o de controlar la diabetes es reducir los carbohidratos refinados, no hay otra. Cualquier otra cosa que sea contar calorías, lo que sea, la gente lleva 50 o 60 años contando calorías y todo el mundo está más gordo y más diabético. Así que eso definitivamente no funciona. Pero a la hora de contar los carbohidratos, uno tiene que saber leer las etiquetas, que por eso estamos hablando de etiquetas, y en este caso en especial estamos hablando de los niños. Fíjense que los niños van a ser víctimas de nosotros, porque nos toca a nosotros, los padres y a los abuelos, saber qué es lo que le alimentamos a nuestros niños. Si como padre o abuelo usted no sabe lo que le está dando a sus niños, pues el niño va a ser víctima suyo. Nos toca a nosotros, que somos los adultos, tomar decisiones por ellos, ¿no? Véanse aquí, por ejemplo, un desayuno, una merienda, una colación de las que le ponen en la lonchera a los niños, cositas como esto, ¿no? Aquí tiene, por ejemplo, unos Fruit Loops, ¿no? Unos Fruit Loops es un cereal azucarado, obviamente tiene todos los muñequitos y las cositas que le gustan a los niños, los colorcitos lindos de los niños, ¿no? Porque esto obviamente está diseñado para niños. Así que tiene todas las imágenes y los colores que le gusta a un niño, ¿no? Por ejemplo, tiene 23 gramos de carbohidratos y hay que descontarle 3 de fibra. La forma en que esto funciona es así, fíjense. Si usted tiene 23 gramos de carbohidratos, ¿verdad? Le descuenta 3 de fibra, pues le quedan 20. Ahora, esos 20 gramos de carbohidratos, lo que nosotros llamamos carbohidratos netos. Carbohidratos netos. Eso es lo que le va a subir la glucosa. Así que esto se va a convertir en glucosa. Cuando su cuerpo haga ahora insulina, para manejar esa glucosa, ahora su cuerpo va a producir grasa. Esa es la simpleza. En el caso de un niño obeso, un niño gordito, un niño que puede terminar siendo diabético, pues es importante conocer esta información, ¿no? Esa es la forma en que se calcula. Ahora, les voy a hablar de algo tan importante como ver los carbohidratos. Les voy a hablar del orden. En la vida las cosas tienen un orden y el orden es importante. Por ejemplo, es mejor enamorarse y casarse después. Es mejor quitarse la ropa y bañarse después. Uno pudiera casarse para ver si se enamora, pero no le va a quedar igual. Uno pudiera bañarse sin quitarse la ropa, pero tampoco le va a quedar igual. O sea que en la vida el orden de las cosas tiene importancia. Ahora miren el orden acá, ¿no? Cuando usted mira un alimento, va a ver que el alimento en el panel de información habla de los ingredientes.
Si habla de los ingredientes, ok, acá va a ver los ingredientes, usted ve los ingredientes de un alimento. Esos ingredientes como tal, el listado de ingredientes, tiene un orden. Ahora, observe acá, mire acá la pizarra, fíjese. Si yo veo un alimento, el alimento dice trigo, y después dice harina de arroz, y después dice azúcar, el orden en que está listado es importante, porque eso le dice a usted por ley, el fabricante tiene que poner en el mismo orden la cantidad mayor que tiene el alimento, tiene que ponerla primero. La segunda que más tiene que poner la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Quiere decir que al usted mirar el orden de un alimento, si esto dice azúcar y acá dice maíz, ¿verdad? Pues usted sabría que el primer alimento que más contenido tiene es trigo, el segundo es arroz, el tercero es azúcar y el cuarto es maíz. Y según va bajando la lista, usted sabe que acá al final va a estar el alimento que menos contenido tiene ese alimento. Y al principio va a estar el que más tiene. Así que el orden es importante. Ahora, ya mismo vamos a ver eso. Ahora, fíjense acá. Este alimento que está aquí, esta merienda para un niño, para ponerle en la lonchera de un niño, ¿no? Esto, la mejor forma de visualizarlo en sobrecitos de azúcar, como los que se usan para el café, ¿no? Esto tiene 2.8 gramos. Este que está aquí tiene, comerse esa cajita en los gramos que tiene, que son 20 gramos netos de carbohidratos, es equivalente a esto. Cuando usted le da a un niño eso, usted le está dando el equivalente de que se coma esto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Wow. Así que usted le mete esto en la loncherita al niño y usted le está enviando el equivalente de 7 sobrecitos de azúcar para la merienda de él, ¿no? Ahora, si usa que este tiene 24 gramos, menos 3 son 21, cuando usted lo convierte, vamos a ver, este sería equivalente a darle al niño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sobrecitos de azúcar. Así que aquí tiene 7 sobrecitos de azúcar para la merienda del niño, aquí tiene 8 sobrecitos de azúcar para la merienda del niño. Obviamente ese niñito va a terminar con problemas, porque esto el cuerpo tolera todo lo que puede, pero llega un momento que ya no puede más. Ahora, lo que es interesante observar aquí es que si usted mira este en específico, ¿ve? Si usted mira aquí los ingredientes, observe cuál es el ingrediente que primero aparece. ¿Lo ves ahí, Jorge? Sugar. Quiere decir que dice sugar y luego whole grain corn, o sea, sugar, o sea, azúcar, y después maíz. Quiere decir que ¿qué es lo que más contiene este alimento? Azúcar. ¿Qué le está dando usted a ese niño para la merienda? Azúcar. Y esto se los comento, ¿por qué? Porque la verdad siempre triunfa.